Hola a todos, mi nombre es María Lujoptis y en esta presentación voy a desarrollar el tema Sistema y métodos de pastoreo. El temario de la clase comprende objetivos, sistema, pastoreo y métodos de pastoreo, los conceptos, los métodos de utilización de las pasturas, la planificación del pastoreo rotativo y aspectos finales. Los objetivos de la clase comprenden reconocer los distintos conceptos que involucran al tema, sistema de pastoreo, pastoreo y métodos de pastoreo, comparar los distintos métodos de pastoreo, ventajas y desventajas, identificar las variables a calcular para la planificación del método de pastoreo rotativo. Ahora bien, ¿cuáles creen que son las diferencias entre los conceptos de sistema de pastoreo, pastoreo y método de pastoreo? Bien, cuando hablamos de sistema de pastoreo, nos referimos a la interacción de animales, plantas, suelo, otros componentes ambientales, el productor técnico y el método o métodos de pastoreo mediante la cual el sistema de producción es manejado para alcanzar resultados u objetivos específicos. Si hablamos de pastoreo, se define al pastoreo como el consumo directo del pasto por el ganado en el campo. Y el método de pastoreo es cuando es el procedimiento de manejo del pastoreo diseñado para alcanzar un objetivo específico. Como ya dijéramos en el concepto de sistema pastoril, este incluye todas las variables. Hay una interacción entre la pastura y los animales y hay un efecto que provoca uno en el otro. En el caso del efecto de la pastura sobre el animal, que provoca la pastura sobre el animal, es con respecto a la cantidad y calidad de la misma. Esto tiene que ver con la especie que integra esa pastura, la disponibilidad que haya de ella y la digestibilidad. A su vez, el animal afecta a la pastura a través de la defoliación, o sea, la intensidad de defoliación, la frecuencia, la selectividad, el pisoteo y el efecto de heces y orina. Con respecto al suelo y al clima, el suelo a mayor fertilidad vamos a tener una mayor cantidad, calidad, desarrollo y palatabilidad de la pastura. El clima también, en cuanto a precipitaciones y temperaturas, nos va a afectar esa pastura. Y aquí vemos que el hombre es el que interviene buscando un equilibrio en esta interacción y lo va a hacer a través del método de pastoreo que vaya a implementar. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que vamos a tener en cuenta para la elección del método de pastoreo? El primer factor es la capacidad y convencimiento del productor y el empleado para manejar un método de pastoreo. Según el método que se elija, tanto el productor como el encargado deben estar convencidos y deben estar capacitados para hacerlo, ya que cada uno de los métodos va a requerir ciertos conocimientos y vamos a ver, cuando veamos los diferentes métodos, que el pastoreo rotativo es el que más conocimientos y trabajo requiere. Como segundo factor, vamos a tener que tener en cuenta el tipo de pastura. Vamos a tener que tener en cuenta también el grado de incorporación de mejoras al establecimiento y el nivel de manejo. Y por último, vamos a tener que tener en cuenta la carga animal y cuál va a ser nuestro objetivo en el sistema de producción. Cuando hablamos del tipo de pastura, nos referimos a la especie que la compone. De las especies vamos a considerar tres aspectos: la ubicación de los órganos de almacenamiento y nivel de sustancia reservas, la cantidad de área foliar remanente fotosintéticamente activa y la ubicación de los ápices de crecimiento. No es lo mismo
si consideramos estos aspectos en una planta de trébol rojo o alfalfa que en un trébol blanco. Estos aspectos son los que definen intensidad y frecuencia de defoliación que toleran las especies. Algunas necesitan para expresar su potencial periodos de descanso y acumulación de reserva. Entonces se adaptan mejor a un método de pastoreo rotativo, por ejemplo la alfalfa. Y otras, como el Lolium, pueden adaptarse a pastoreos rotativos o pastoreos continuos. ¿En qué momento realizamos el pastoreo de estas especies? En el caso de las gramíneas, el momento para realizar el pastoreo es en pleno macollaje, aunque hay especies que mantienen la calidad al estado de emergencia de inflorescencia, como es el caso del ryegrass y la avena. Entonces, pueden ser pastoreadas en este momento y aprovechamos el aumento de producción y algo de el aporte de granos que nos van a realizar. Aquellas que no mantienen su calidad, como es el caso de la cebada y el centeno, en este estadio, es preferible hacerlo en este periodo, o sea, pleno macollaje. En cuanto a las leguminosas, el momento de pastoreo es o a principio de floración, y también en el caso de la alfalfa se los determina a partir de los rebrotes basales. También recuerden de la clase de alfalfa lo que el ingeniero Minuzzi les explicaba, que hay una nueva corriente en la cual se habla de número de nudos para determinar el momento de pastoreo. Seguimos desarrollando el punto 2 de los factores a tener en cuenta. Hablábamos del tipo de pastura y ahora vamos a ver cuáles son los efectos de la defoliación en la etapa vegetativa. El rebrote va a depender del nivel de sustancias de reservas acumuladas, el área foliar remanente, o sea, el material que queda verde luego de la defoliación, y una acción combinada de ambas. La intensidad de pastoreo en forma creciente lo que va a afectar es al área foliar remanente. Cuanto más intensa es esa intensidad, menos área foliar remanente poseerá una pastura y menos sustancias se podrán acumular. Incluso los animales pueden llegar a consumir los ápices. Ahora bien, la frecuencia de pastoreo, o sea, elevadas frecuencias de pastoreo, afecta el nivel de acumulación de sustancias de reserva, ya que no estamos respetando el tiempo de descanso que necesita la pastura para que esto ocurra, o sea, no respetamos el tiempo que necesita esa pastura para que ocurra la acumulación de esas sustancias. Hemos nombrado los efectos de la defoliación en la etapa vegetativa. Pues bien, ¿cuál es el efecto de la defoliación en la etapa reproductiva? En especies perennes, al comer el ápice de crecimiento, el macollo muere. Se va a romper la dominancia apical, se anula el efecto depresivo de las auxinas sobre el crecimiento de yemas nuevas y se va a reactivar el macollaje. Continuamos desarrollando el tercer factor que hacía a las mejoras y al nivel de manejo que está en el establecimiento. Como podemos ver, en el cuadro presenta el tipo de estructura que vamos a tener que construir según el método de pastoreo que vayamos a implementar. Si bien son estructuras semipermanentes, por ejemplo, si yo tengo una especie perenne, esa estructura va a estar mucho más tiempo en el campo que una estructura si hablamos de una especie anual. Y en el caso de un pastoreo en franja frontal, lo que sí vamos a tener que tener en cuenta es que esa estructura, si bien es semipermanente, va a ser móvil, ¿sí? En el caso de las estructuras de un pastoreo rotativo, sea anual o perenne, son fijas
hasta tanto se termine el ciclo de esa especie. Otra cosa a tener en cuenta va a ser el uso de lo que es el electrificador. Vamos a tener que dimensionar, a ver cuál es el radio en kilómetros que vamos a necesitar que ese electrificador nos preste el servicio. Y algo muy importante es tener en cuenta la disponibilidad y ubicación de las aguadas. En el caso de que se subdividan los potreros, vamos a tener que planificar un sistema de callejones para permitir el fácil acceso de los animales al agua, ¿sí? Y otra de las cosas que vamos a también que tener en cuenta es la disponibilidad de mano de obra, no solamente para el armado de estas estructuras, sino también para el manejo del boyero, el manejo de los animales, y hay un gasto que tiene que ver con los accesorios necesarios que vamos a necesitar para poder realizar este manejo. Vamos a desarrollar el último factor que hace referencia a la carga animal y a los objetivos de producción del establecimiento. Para ello vamos a usar la curva de Mott. Ustedes a esta curva la van a volver a retomar cuando vean producción de carne. Esta curva lo que nos va a permitir es relacionar o poder interpretar el concepto en la relación que hay entre carga animal y producción individual o por animal y producción por hectárea. Dada una superficie fija de pastura y una determinada disponibilidad de forraje, vemos que cuando la carga es baja, si bien estamos ante una situación de subpastoreo, la producción por animal o individual es máxima, pero la producción por hectárea no. A medida que aumenta la carga, la producción por hectárea va aumentando y la producción por animal comienza a disminuir. A partir del punto B, la producción por animal disminuye abruptamente, mientras que la producción por hectárea aumenta hasta el punto C, en el que ambas curvas caen. A partir del cruce de las curvas, que es señalada como la carga óptima, el incremento de la carga o en la carga nos va a ubicar en una situación de sobrepastoreo. Y esto es lógico porque si nosotros tenemos una superficie con una cierta disponibilidad de forraje, a medida que vaya aumentando el número de animales, la disponibilidad de ese forraje por animal, ¿sí?, va a disminuir. Entonces no vamos a lograr cubrir los requerimientos de esos animales, entonces no vamos a tener ni ganancia por hectárea, y tampoco vamos a tener producción por animal. Habiendo explicado la relación carga-objetivo, o sea, kilos por animal o kilos por hectárea, podemos determinar el método de pastoreo e implementar. Por ejemplo, si nuestro objetivo es ganancia individual por animal, el método que se ajusta es el continuo a baja carga. Como podemos observar, la ganancia de kilogramos por animal a baja carga es mayor en este método. Si nuestro objetivo es kilogramos por hectárea, el método que se ajusta es el rotativo a alta carga.